Buenas tardes, amigos y amigas de Chabelas, y buenas tardes. Antes de comenzar la presentación del tema de hoy, yo quisiera explicar, porque muchas personas me han preguntado, por qué el nombre del programa es Chabelas y buenas tardes. Debo explicar que en mi niñez, en mi infancia y hasta mi adolescencia, he vivido en el campo. La casa paterna era en Poechos, en el campo. Y allí, delante de la casa, mi mamá tenía un jardín muy grande. Una de las flores que mi mamá tenía era la planta de chabelas, que son muy bonitas, son rojas, rosadas, blancas. Y también tenía buenas tardes, que es una flor que se abre en la tarde, no durante el día. Y entonces es en recuerdo a esas flores, en homenaje a mi madre y a sus jardines, que yo le puse al programa Chabelas y buenas tardes. Hoy día vamos a tratar el tema del bicentenario. Estamos a 200 años de la consolidación de la independencia del Perú. ¿Por qué se dice 200 años de la consolidación? Porque el año de 1824 se realizaron las batallas de Junín y Ayacucho, en las cuales finalmente el ejército español dejó el territorio nacional. Son 200 años de vida independiente, 200 años de república. Entonces parece bueno, vale la pena promover alguna reflexión en torno a eso. ¿Qué se hace normalmente durante las celebraciones de julio, del 28 de julio? Se hacen celebraciones, se va a la iglesia principal del departamento, acá en Lima, a la Catedral de Lima, se canta el Te Deum y se hacen desfiles escolares. Desfiles escolares en los cuales se invita, se convoca a los estudiantes de primaria y secundaria a simular batallones de un ejército. Lo que se premia es la mejor militarización, el paso más marcial, y a veces se llevan armas, escopetas de utilería, de madera, como algo militarizado. Y se repite año tras año esta simulación de batallones de ejército que desfilan delante de alguna autoridad. Pero podríamos hacer de otra manera. Podríamos innovar esto, podríamos plantear una forma más creativa y no repetitiva de conmemorar esos 200 años o el año que fuera de la independencia de la República del Perú. Yo creo que sí. Por ejemplo, aquí quisiera hacer algunas sugerencias. Por ejemplo, las municipalidades distritales y provinciales y los gobiernos regionales podrían convocar, podrían promover que en los centros educativos, todos los colegios, las escuelas, pudieran mejorar su entorno, que los jóvenes no solamente se preparen para desfilar en esos concursos que se hacen muchas veces, sino que también mejoraran su aula, por ejemplo, o mejoraran el entorno de su colegio, sembrando árboles, por ejemplo, arborizando adentro y afuera, que eso se hiciera. O, por ejemplo, que se preguntaran cómo era el Perú, cómo era la provincia, cómo era el pueblo hace 200 años. Que lo pensaran así, que lo imaginaran. ¿Y qué pasaba en el pueblo el año 1824? Y que esa reflexión sobre lo que era el pueblo hace 200 años, o la provincia, o la región, y lo que es ahora, se pudiera representar de distintas maneras. Se pudiera representar de forma escrita, en una composición, de forma gráfica, en un dibujo, o de forma escenificada. También que cada escuela o cada colegio arborizara alguna parte del distrito, alguna parte del pueblo, alguna parte que estuviera muy seca, y que en eso se pudiera concursar. Identificar alguna familia que tenga necesidades,
algún anciano que no tenga quien lo cuide, algunos niños que hayan quedado huérfanos por alguna razón, y que a eso se convocara a la participación de los estudiantes, de las estudiantes, tanto como digo, de primaria y de secundaria. Porque al fin, ¿qué es la patria? La patria no es una idea abstracta, la patria es una realidad. La patria no es solo el territorio en el cual se pisa, también es la población, también son las gentes que habitan en ese territorio. Por lo tanto, cuidar la naturaleza, cuidar el entorno, arborizar, mejorar el ambiente, cuidar a las personas que habitan ese territorio, ese pueblo, ese distrito, también significa cuidar la patria. La patria no es, como digo, unos símbolos, un escudo, un himno, una bandera, una escarapela. La patria son las personas de carne y hueso con las cuales nos encontramos. La patria es el territorio que habitamos. Estas son las cosas que yo quisiera plantear ahora aquí. Y me recuerda mucho que cuando se hizo la destrucción de Roma, cuando Adarico con sus ejércitos fue y destruyó Roma, la asoló durante 7 días, San Agustín, al ver el lamento del pueblo, les dijo: la ciudad no consiste en los muros, en las murallas. La ciudad consiste en los ciudadanos que la habitan y que la constituyen. Por tanto, mientras los ciudadanos existan, se puede volver a reconstruir todos los muros y todas las ciudades que haya. Eso es lo que yo quería comentar hoy día en este programa por el bicentenario de la consolidación de la independencia del Perú, de la Constitución como República del Perú. Decirles que les agradecemos mucho por su seguimiento, por el seguimiento que hacen a este programa, y que si quisieran también hacer un aporte económico, ahí aparecen unos números donde pueden hacer el YAPE o el PLIN, y que la cantidad que ustedes puedan aportar no es lo más significativo. Lo más significativo es que nos dan el aliento para seguir en este programa que hemos comenzado. Muchas gracias por su atención.